Saludos cordiales a todos. Vamos a hacer una presentación para estas 13ª Jornadas Politécnicas 2020, titulada Gastronomía lacustre de los pueblos originarios de Iztapalapa, México. Los autores, una servidora, Gladys Isabel Manzanero Medina, investigadora del Instituto Politécnico Nacional del CIDIR Oaxaca, de la especialidad en biodiversidad del Neotrópico, y el profesor Marco Antonio Vázquez Dávila, investigador del Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca. Ambos etnobiólogos y coautores de este trabajo que les vamos a presentar. Una lacustre rodeada por volcanes brinda un espectacular panorama lleno de armonía. En este trabajo vamos a hablar sobre la naturaleza, sobre la historia, las localidades de los pueblos originarios de la cuenca del Valle de México, sobre su cosmovisión, el aprovechamiento de los recursos naturales, las chinampas, la captura de aves y todo esto para enmarcar a la gastronomía local. Esta es una imagen muy bonita donde se puede observar a una especie de tule con el género Schenoplectus acutus, y donde la doctora Teresa Rojas Rabiela nos dice: la sola evocación de los lagos de la Cuenca de México nos traslada a un paisaje de espejos de agua y de volcanes, luminoso, de intensa hermosura, y que materialmente hierve de vida silvestre, de aves y tules, de algas, peces y ajolotes. Bien, en esta imagen pueden ver pues esta hermosura de plantas de esta zona lacustre. Y bien, ¿qué nos dice la historia? Aquí en esta imagen, pues podemos ver que diversas fuentes prehispánicas, coloniales tempranas, nos informan sobre la vida cotidiana y ritual de los antiguos habitantes de esta cuenca del Valle de México. Podemos ver en esta imagen a un águila devorando a la serpiente sobre un nopal y otras plantas muy emblemáticas para nuestro México. Bien, aquí en esta imagen se representan pues varios elementos lacustres, como por ejemplo una isla con un templo dedicado a la deidad Acat, que significa en náhuatl, carrizo de agua. Y pues esta es una persona remando en una canoa en un cerro inclinado hacia la izquierda con el dios Huitzilopochtli, que los comunica o les comunica aquí sus mensajes. Esa imagen en la parte derecha precisamente es este cerro denominado Colhuacan. Bien, en esta otra imagen, bueno, donde también se representa, o más bien forma parte del Códice Mendocino, Códice Mendoza, pues podemos ver varias imágenes, entre ellas nuevamente a esta águila posada sobre esta cactácea, sobre estos nopales, y diversas imágenes prehispánicas que representan pues a varios precisamente de los pueblos, los reinos de estos lugares. A principios del siglo XVI, pues la densidad demográfica de la Ciudad de México era de 1 millón de habitantes o más. En esta imagen podemos ver en el fondo, en la parte, en su horizonte, a esta zona de volcanes, donde precisamente están los volcanes Iztaccíhuatl, Popocatépetl, y estos complejos montañosos que pues aún podemos ver en esta parte del Valle de México, como la Sierra de Santa Catarina, y en esta parte más hacia el sur o más hacia abajo, podemos ver precisamente el establecimiento de estos pueblos originarios. Bien, aquí se representa en este mapa, pues algo muy interesante que tiene que ver precisamente con esta cuenca de México, donde pues hemos colocado o clasificado en sus diversas orientaciones, principalmente la oeste y este, de estos pueblos que se establecieron. Por ejemplo, podemos ver al este, bueno, de ambos lados se representan 14 lugares, 14 pueblos originarios,
donde se pueden ver ahí sus nombres, la mayoría de ellos con esta raíz náhuatl, por ejemplo, en el oeste, pues Cuautitlán, Ecatepec, Tenayuca, Iguatepec, Atzacoalco, del lado este, Ajaltocan, Teotihuacán o Teotihuacán, Chiconautla, Acolman. Pero bueno, la parte importante de este mapa es ver en esta representación antes cómo estaba esta zona lacustre, que era lo que dominaba, y que precisamente fue donde estos pueblos se establecieron para poder diversificar pues sus culturas y todas sus costumbres. Y aquí podemos ver pues el lago de Texcoco, que es un lugar donde, bueno, ahora ya no existe esa cantidad de agua que antes estaba, pero que de ahí se extraían pues diversos recursos para sus necesidades. Bueno, aquí podemos ver también en esta presentación que podemos hacer o estamos haciendo énfasis en esta península denominada Iztapalapa, con pueblos originarios aledaños de Culhuacán y Mexicalcingo, o Culhuacán también. En 1986 se desarrolló un rescate arqueológico en el estanque precisamente de Culhuacán, que pertenece a la delegación de Iztapalapa. Y del fondo acuático emergió, se recuperó la escultura en piedra de Chicomecoatl, que es la deidad siete serpiente. Es la patrona de los mantenimientos, especialmente del maíz. Ella es la hermana del dios de la lluvia, Tlaloc. Entonces, en Culhuacán, en este cerro torcido, se le rendía culto a esta diosa de los mantenimientos. En particular, en esta representación, la diosa está emergiendo de las fauces de una gran serpiente. Recordemos sabemos actualmente que la serpiente está íntimamente relacionada con los cuerpos de agua en la cosmovisión mesoamericana. Esta deidad tiene una distribución de su cabello de manera característica y porta dos mazorcas de maíz a un costado del pecho. Tenemos otra representación aquí en el Códice Florentino, en la fiesta de Huitzotzli en abril. Se tributaba a Chicomecoatl maíz y otras plantas como chile, por ejemplo, porque se estaba empezando uno de los ciclos agrícolas. Las representaciones de Chicomecoatl, por ejemplo, esta es una urna de barro. Los dioses dedicados a Chicomecoatl se vestían como la diosa para que en las ceremonias el pueblo honrara a esta diosa a través de ellos. Por ejemplo, aquí en Oxpanistli, que es otra fiesta que se desarrollaba en octubre, es una fiesta agrícola, vemos cómo se les está ofrendando también mazorcas de maíz. Entonces es interesante ver cómo hasta la actualidad estos ciclos agrícolas perviven. Digamos que en mayo se está pidiendo agua y en octubre se está agradeciendo la cosecha del maíz. En esta imagen podemos observar la pirámide del Cerro de la Estrella, de este lugar, también de esta zona importante de los pueblos originarios. Y aquí en este cerro algo bien interesante es que se celebra cada año el Fuego Nuevo. Se llamaba así porque en el templo de Huizachtepetl, precisamente el lugar de árboles de Huizache, que se efectuaba cada 52 años, era una renovación de los templos y en los hogares para todos los habitantes de la cuenca. De hecho, actualmente se sigue celebrando este Fuego Nuevo en Iztapalapa. Bueno, pues aquí hemos visto cómo en esta península de Iztapalapa existían ceremonias relacionadas con el mantenimiento, con la subsistencia. Y en todo este gran conjunto acuático se efectuaba lo que también la doctora
Teresa Rojas Rabiela denominó la cosecha del agua. En aguas poco profundas, los cazadores tendían largas redes sobre los cuerpos de agua para atrapar abundantes aves acuáticas y migratorias. Entonces, esto explica por qué existían tantas personas, porque el medio acuático daba para mantener a una densidad poblacional alta. Entre los animales que se cazaban con esas redes, pues está los patos, en particular anasplatirrincos, y también hay una familia de aves que se conocen como los chichicuilotes. Entonces, los chichicuilotes en la actualidad, en la época prehispánica, tzitzicuilot era un ave de color pardo cuando llegaban las lluvias y que saltaba. ¿De dónde viene el nombre? Todo esto nos dice Francisco Hernández, que el protomédico español que llegó, digamos, para escribir una historia natural de la Nueva España. Nos dice que es comestible y su carne es gorda y sabrosa, pero es un alimento pituitoso. ¿Qué significa esto? Grasoso y con olor a agua salobre. Las personas ancianas de mayor edad recuerdan que era frecuente el consumo del chichicuilote en Iztapalapa. En la actualidad ya no existen los cazadores de chichicuilote y ya no se ofrecen por las calles. Eran diferentes especies y nos dice Francisco Hernández, hay otros menores de igual forma y color y a todos llaman atzitzicuilote. Entonces tenemos al género Actitis, la familia es la Scolopasidae. Tenemos también otros chichicuilotes como Calidris mauri, Calidris melanotus. Precisamente Calidris mauri es esta ave que nos decía Francisco Hernández de pico negro y patas negras. Hay otros chichicuilotes, en este caso del género Tringa, y todas estas aves eran las que se consumían en la época prehispánica y hasta mediados del siglo XX se consumieron en diferentes partes de la cuenca, principalmente en el sur. Bueno, otro recurso lacustre y además pues muy hermoso y que muchos sabemos que está en peligro de extinción es el ajolote. Este anfibio emblemático pues también era muy usado, era también sagrado para estas culturas y también pues se comía. El mezclapique o mixtlapique, son palabras en náhuatl, es un pequeño pez de la familia de los guppies, que de hecho muchos también conocemos, los guppies comunes. Bueno, también esta especie, pues todavía sigue siendo consumida, aunque ya en menor cantidad, de hecho está en peligro de extinción, pero fue muy consumida en este lugar, en muchos mercados de esta zona de los considerados pueblos originarios. Aquí vemos en esta imagen del lado izquierdo el tule, que es una especie muy importante porque con esta especie se tejían petates, pero además se techaban las casas. Estas casas tradicionales, estas casas antiguas de estos pueblos originarios, y se fabricaba con el suelo también con el suelo de las chinampas. Entonces estas técnicas pues también son consideradas ancestrales, prehispánicas y pues muy importantes para la subsistencia de estos lugareños y además también pues es una planta de origen prehispánico. Podemos ver en la parte derecha también pues este croquis donde se representan a los lagos de esta importante zona lacustre, Zumpango, Xaltocan, Texcoco y pues lugares que actualmente han perdido toda esta parte acuática. Bueno, hasta aquí vemos cómo en la época prehispánica se realizaba la cosecha del agua, que consistía en el uso de recursos como las algas, las plantas, los animales, los insectos, los anfibios, las aves, principalmente. Pero, pues en el siglo XVI ocurre el llamado de dos mundos. Llegan
los españoles y invaden este territorio, lo sojuzgan de manera militar y empiezan a refundar pueblos. En particular, el pueblo de Iztapalapa fue arrasado porque Cuitláhuac sustituye en la guerra contra los españoles, en la defensa del territorio, sustituye a Moctezuma. Y Cuitláhuac inflige la derrota militar conocida como la Noche Triste. Y entonces, en venganza, se destruye el pueblo de Iztapalapa, pero a su vez se funda en la época colonial, en el siglo XVI, y este mapa aparecen ya las capillas, los pequeños templos, ya con el Dios católico, y vemos el símbolo de Iztapalapa. Este símbolo que es una laja rodeada por agua, se refiere a esta península de Iztapalapa y a sus chinampas. Pues en la época colonial los lagos empiezan a desecarse. Mantener el entorno acuático no continuó más. Se introdujo ganadería y se veía como un problema la vida acuática. También el control de las inundaciones hizo que poco a poco toda esa riqueza lacustre fuera terminando. En la época moderna, pues es la Ciudad de México una de las urbes más grandes en el mundo y a pesar de ello reverdece, tiene una gran cantidad de vegetación en sí en la ciudad y en sus alrededores. Nuevamente vemos esta imagen del norte hacia el sur y hacia el fondo los volcanes. Entonces, continúa siendo un lugar realmente privilegiado a nivel mundial de entorno. Y pues bueno, llegamos a Iztapalapa y Carlos García Mora en el 2003 nos relata sus primeros trabajos de campo como antropólogo y de la Ciudad de México. Él se trasladó en los 70s a Iztapalapa y se sorprende y dice, Iztapalapa resultó ser un antiguo pueblo de origen mesoamericano. Antiguamente era la cabecera de un tlatocayotl o señorío de horticultores chinamperos y cazadores lacustres. Entonces, en los 70s ya no existían las chinampas, sin embargo, existía muy reciente en la memoria cómo eran esas chinampas de Iztapalapa. Sí. De hecho, una servidora conoció las chinampas. Es que ya me imaginaría mi edad. Pero bueno, los chinamperos de Iztapalapa, pues precisamente se caracterizaban pues en ser personas que se dedicaban al cultivo, antes que cuidado también de algunos animales, pero en estas islas ellos cultivaban diversas hortalizas, tanto de autoconsumo como para su venta. Y en esta imagen podemos ver pues una foto muy bonita, antigua, de pobladores de este lugar, Iztapalapa, donde se puede observar el canal, la canoa, a la persona, al campesino chinampero con su vestimenta tradicional de manta, y podemos ver al fondo una vivienda también tradicional, y pues es una imagen muy bonita. Aquí podemos ver otra imagen de estas zonas de las chinampas, pero que también, bueno, recordar que las chinampas, aparte de estar, bueno, tenían varios embarcaderos, estaban en varios lugares de estos pueblos originarios, uno de ellos, bueno, Iztapalapa, Xochimilco, Cuemanco, Mixquic, principalmente, San Gregorio también. Aquí otra imagen igual, es muy hermosa de ese tiempo, donde también se puede ver ahí la milpa.
Aquí otra imagen donde se puede ver la forma en que ellos, de forma de cómo podían transportar todo lo que ellos cultivaban, pues a través de sus animalitos, de yuntas, y principalmente ese era su transporte para poderse mover de un lado a otro en esta gran zona lacustre. Los antropólogos de los años 40 en adelante veían cómo había dos tipos de oficios. Los horticultores, la gente que cultivaba sus chinampas, pero también aquellos que se dedicaban a esa cacería lacustre. Entonces, en 1940 se publica un reporte de personas en el lago de Texcoco capturando chichicuilotes en esas redes. Entonces, nuevamente vemos cómo se arremangaban el calzón de manta para poder trabajar en la laguna. Las redes que vimos en un principio representadas en los códices continuaron utilizándose hasta estos años 40 y pues nuevamente, ¿no? Cómo a través de esa relación, de ese saber ambiental, se pudo hasta muy recientemente ya recuperar, digamos, esa población que originalmente estaba sosteniendo a las personas en el Valle de México. Bien, ahora pasamos a esta parte también pues muy interesante, muy importante, que es la gastronomía actual, que es basada en mucho conocimiento de esa gastronomía antigua, de esa gastronomía prehispánica. Aquí podemos ver en esta imagen hermosa un fogón, y pues los fogones del mundo se encuentran miles de años de refinamiento y diversidad, de acuerdo a Galeano en 1998. Y pues bueno, esta gastronomía forma parte o es patrimonio de estos pueblos originarios, y entre ellos pues el Iztapalapa. Bueno, nosotros desde el 2018 hemos estado haciendo entrevistas y observación participante con diferentes temas como el aprovechamiento de los recursos naturales. En particular, hemos preguntado sobre las chinampas, cómo se efectuaba la cacería, la pesca, la recolección, cómo se preparaban los alimentos y hemos preguntado también cuestiones sobre los rituales y las ideas, las creencias que las personas tienen en relación con su entorno, en particular en relación con la gastronomía. Quisimos observar de cerca esos pueblos originarios, en particular de la delegación de Iztapalapa, para conocer in situ cómo es la comida y de esta comida qué es lo que se recuerda de los años 40, de los años 30, cuál es la que sobrevive y si todavía existe esta significación cultural relacionada con algunos de los platillos. Y pues toda esta sinergia de pues la diversidad y el conocimiento que tenían y tienen, y en este caso hablando del pasado, tenían estas personas de estos pueblos autóctonos, pues se une precisamente esta gran diversidad gastronómica. Por ejemplo, hablemos de los tlapiques, o también conocidos popularmente como tamales, que se elaboraban de diferentes ingredientes, pues, de plantas, animales principalmente. Y podemos ver aquí en estas imágenes, por ejemplo, de izquierda a derecha, a la izquierda, pues vemos al choconostle, ¿sí? Y la cebolla, hablando ya de estas sinergias o ya de pues de esta diversidad ya de conocimiento, de sinergias en diferentes culturas, pues la utilización de diversos vegetales. Tenemos también al tomate, a los chiles, en la parte del medio, la parte inferior,
vemos lo que se conoce precisamente como un tlapique. Podemos ver a la bráctea, o conocido también como hoja, pero pues bueno, popularmente, o totomostle, y podemos ver ahí algunos ingredientes. Se puede ver el tomate verde, el choconostle, y la carne, pues, de algún animal. Del lado derecho, la elaboración ya de los tamales o tlapiques, y podemos ver que son de pescado, podrían ser de menudencias, y pues siempre lo interesante es utilizando muchos recursos y plantas, no solamente de México, sino también de otras partes del mundo. Bueno, otro platillo muy emblemático es las conocidas como tortitas de charal, que precisamente son de estos pescaditos que podrían ser los guppies o también conocidos también como boquerones. Y aquí podemos ver ya para su elaboración, la gente menciona que se deben de descabezar porque si no amargan. Y podemos ver aquí en la parte inferior toda esta secuencia de elaboración de estas tortitas de charal, y que además algo también muy importante en estos platillos es el tiempo o el momento en que se deben de consumir. Por ejemplo, estos charales, ya sea consumidos solo en tortas con salsa de jitomate o salsa de tomate verde, son elaborados en algún funeral o bien en cuaresma, o en otra parte pues, del tiempo a lo largo del año, pero sí tienen también esa parte emblemática para algún acontecimiento. Otro platillo es el mixmole, que de hecho este surgió primero en Tláhuac, que es un platillo donde se utiliza el tomate y chile verde en combinación con otros vegetales, como puede ser acelgas, pero lo importante son los pescados. El pescado frito, como podemos ver en estas imágenes, es los mixmoles, que puede ser verde, puede ser rojo también, y pues una gran variedad de cocinarlos, pero sin faltar los pescaditos. El aguatle, digamos que es el conjunto de muy pequeños huevecillos de chinches que se reproducen en el agua de la familia Corixidae, que se llaman Axayacatl, precisamente. Entonces, tanto el adulto como la hueva son comestibles y al ser unos insectos acuáticos, se le ha denominado el caviar mexicano. Y diversos autores desde el siglo XIX, después principios del siglo XX, analizaron este aguautle en cuanto a su aprovechamiento y al contenido nutrimental. Entonces, es un alimento realmente con una cantidad de proteína muy, muy importante y nos habla no solamente de esta capacidad de observación, sino también de transformarlo para manejarlo. Entonces, existen los reportes de cómo los descendientes de los nahuas sembraban este, este insecto para cosechar la hueva o los huevecillos. Y bueno, tanto el insecto como los adultos que comen. Otro platillo muy emblemático de esta gastronomía, y pues no solo de Iztapalapa, sino de otros pueblos originarios, son los pipianes. Uno de ellos es el pipián rojo, con hojas de lengua de vaca, con carne de pato. Esta lengua de vaca, bueno, es el nombre común de esta especie, que es un Rumex crispus, que pertenece a la familia botánica de las poligonáceas. Actualmente ya se cultiva en muchos lugares de estos pueblos originarios, pero también crece en estado silvestre. Es una planta que de hecho ya hay poca, antes había más, y también lo dice la gente, y por experiencia familiar. Y otra carne donde se usa para consumir estos pipianes es también el pato. Puede ser también gallina, pero con el pato se empezaron a elaborar los pipianes al menos de Iztapalapa, y que se encuentran todavía en algunos mercados o supermercados, pero que también ya se encuentra en poca cantidad. Otro de ellos son los llamados peneques.
que es una preparación parecida a una quesadilla de masa de maíz, que puede ser rellena de carne, puede ser rellena de queso, y es capeada y servida en caldillo de jitomate. Se le puede agregar chile, según el gusto de las personas. Y aquí podemos ver en estas imágenes también una secuencia de elaboración de este platillo, y que además pues es muy sabroso y muy emblemático de Iztapalapa. Bueno, aquí en esta imagen podemos ver algo conocido como tlapique, y que ya viene siendo la sobremesa, y que nosotros ya lo estamos también, bueno, en esta parte finalizando de esta plática que les hemos dado, y poder ver que pues, los humanos comemos nutrientes y sentidos, de acuerdo a Claude Fischler, y por lo cual pues sí, es muy cierto. Bueno, a lo largo de esta plática hemos visto que ese patrimonio alimentario muy, muy antiguo de Iztapalapa se basa precisamente en los saberes sobre la naturaleza y tiene esta, no separada, sino este componente muy, muy importante histórico, de una historia realmente muy, muy antigua, y también la cuestión de la cultura que permanece viva a través de la organización de las fiestas, pero muy, muy importante a través del patrimonio gastronómico. Y al comer y hablar sobre la comida de Iztapalapa, pues reflexionamos sobre el pasado, pero sobre todo pensamos en un escenario biocultural en donde este patrimonio llegue a las futuras generaciones, lo cual pues es la idea de que ojalá llegue. Queremos dar muchas gracias por este espacio con esta foto compartida por un buen amigo, y están nuestros correos electrónicos por si alguien está interesado en intercambiar con nosotros un poco más sobre el tema del patrimonio gastronómico de la Cuenca del Valle de México. Y bueno, finalmente agradecerle pues, al CIDIR Oaxaca, a su personal, que se encargó de realizar, en particular a César Marcial, para llevar a cabo esta plática, a todo el Instituto Politécnico Nacional, también al Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca, y pues ojalá sea de su interés, y pues esperamos se comuniquen con nosotros. Y les deseamos que todo siga bien, nos sigamos cuidando por el bien de todos, por nuestra familia. Saludos cordiales a todos. Muchísimas gracias. Hasta luego.